Timoteo 4:7, yo se las leo. He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Finalmente es lo que va a obrar. Si nosotros va a haber esa vida diferente, esa vida nueva, esa fuerza que viene de parte del Espíritu Santo, es para pelear esa buena batalla. ¿Cómo opera? Y opera diferente en cada uno de nosotros y va a operar por gracia. 1 Corintios 10:15. No, 2 Corintios 10:15. Ya decía yo, 1 Corintios 15:10. Lo siento. Es que hay unos que ya los pongo de memoria. Así es 15:10. No, y aquí sí estaba bien. Yo lo leí mal. Pero por gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Finalmente, como lo vemos, la salvación es por fe, pero va a operar en un cambio. Y la gracia de Dios es la que nos va a llevar a vivir diferente. Y todas esas obras han sido preparadas también por Dios y para su gloria. ¿De acuerdo? Es así como va a obrar el Espíritu Santo. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica fuerzas al que no tiene ningunas. Pero insisto, no es para hacer lo que queramos, no es para seguir una vida que nos lleve a vivir, a tener 20 trabajos para enriquecernos en este mundo. No es para eso, es para vivir una vida diferente, para vivir en el poder del Espíritu, para fortalecer al hombre interior. ¿Quién en específico nos da ese poder? Es claro, el Espíritu Santo, lo vemos en Hechos 1:8, en donde dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Finalmente es el Espíritu Santo el que nos va a dar. ¿Y qué va a ser ese resultado de ese poder? Lo podemos ver en el mismo Hechos 4:33. Esa obra del Espíritu la vamos a ver transformada. ¿En qué? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia sobre todos ellos. Era sobre todos ellos. Entonces finalmente eso va a operar. Vamos a hacer testimonio. Algunos verán esa transformación y creerán. Otros será para condenación. No van a creer. ¿De acuerdo? Finalmente son cuestiones espirituales, lo vemos en 2 Pedro 1:3, ahorita no lo leemos. Va a ser para santidad, para piedad y finalmente para los frutos del Espíritu Santo. Y es así como opera el Espíritu. Vemos cómo opera soberanamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Y es no para todos, es para un grupo selecto. ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. ¿Cómo va a operar esta salvación? Finalmente, Dios es el que da los medios. No solo determina quiénes, no solo determina que va a ser a través de la obra del Espíritu Santo y aplicando la obra de Jesucristo, sino también hay medios. Y es importante saberlo. ¿Cómo va a ser la predicación de la palabra de Dios? 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que sucede? Hay un grupo de personas que dice, entre que piensan que la Biblia no es suficiente, que se llaman cristianos, gente que dice, no, bueno, yo siento esto, y la ciencia, entrecomillada ciencia, dice esto, y entonces vamos a interpretar de esta forma. Es la predicación, es la palabra de Dios la que va a llevar a la verdadera salvación. No somos deístas, no pensamos que vamos a alcanzar a Dios a través de nuestros razonamientos o a través de nuestras emociones, porque finalmente todo ello va a distorsionar
la revelación y quién verdaderamente es Dios. Dios determina quiénes son salvos y además determina cómo van a ser salvos, a través de la locura de la predicación. Fíjense, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Es la predicación. Es la predicación la que va a llevar a la gente a los pies de Cristo. ¿Han oído eso de que no, mira, no les prediques, nada más vive una vida santa? No, eso es mero moralismo. Eso no va a llevar a una verdadera salvación a la gente. Tendrá muchos efectos, pero no necesariamente una salvación. ¿De acuerdo? Tenemos que predicar. ¿Qué es lo que sucede? Vemos que está ese medio de la predicación, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué si predicamos no opera esa predicación? ¿Por qué no a todos les pega igual? ¿Por qué algunos escuchamos una predicación e invitamos a algún no creyente y al no creyente no le pegó? Bueno, porque además de la predicación, que es el medio humano que Dios ha determinado, debe de haber una obra sobrenatural, que es la obra de Dios, que es la que abre los ojos. Fíjense, Juan 8:47, y ahí ya vamos entrando más. Y esto es duro. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces, si hay un medio humano, que es la predicación, pero no tiene el mismo efecto. Por eso Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, si nosotros obtuvimos gracia delante de Dios para salir de una secta, no fue que fuéramos hábiles con la palabra, no fue que me dediqué horas a estudiar la palabra y entonces, no, es la obra de Dios porque éramos de las ovejas de Dios y quien es de Dios oye la voz de Dios. Entonces, ¿por qué sucede que algunas veces a nosotros mismos se nos predicó un tiempo y no escuchábamos? Y llegó un tiempo en que sí escuchamos, porque es Dios quien abre el entendimiento. Fíjense, 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estemos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, está la predicación, pero hay un entendimiento que se abre en un momento indicado. Incluso lo vemos con los propios discípulos después de que Jesucristo había resucitado. Lo vemos en Lucas 24. Este es un ejemplo práctico. Versículos 44 y 45. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. O sea, Jesucristo le está diciendo, hey, ya esto que les estoy hablando, yo ya se los había dicho, ¿ok? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahí están los medios. ¿Y cómo opera esa predicación? A través del entendimiento. No son las emociones, no es sentir la presencia de Dios como en ningún otro lugar, no. Finalmente Dios va a obrar a través del entendimiento. Si se hace una serie de eventos, una serie de eventos, de shows, de preparativos, si no hay predicación de la palabra, si no hay entendimiento, no hay salvación. No son las emociones, ¿de acuerdo? Entonces, también además de la predicación, ya vimos que Dios salva por gracia, a través de la fe. La fe es un medio, pero la santificación siempre va a ir de la mano. La santificación, o sea, si alguien dice ser salvo,
pero no hay una vida transformada, no es algo. Fíjense, 2 de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Lo vimos hace rato, pero aquí vemos otra vez, elección. Pero vemos la santificación y la fe. Ambos son medios. Es decir, Dios obra soberanamente, pero esa soberanía se va a ver en una vida práctica, en una vida de separación, que nos va a distinguir del mundo. Somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una gran diferencia, ¿de acuerdo? Y aún esta santificación, sabemos que es la fe, ya lo vimos, ¿no? Es un regalo de Dios. Efesios 2:8. Es algo que recibe el hombre. Es algo algo que recibe el hombre, pero también es algo que puede aumentar Dios. Marcos 9:24. E inmediatamente el padre al muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ahí vemos la obra de Dios que está dando esa fe, pero también hay un aumento. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces no solo la da, sino también la aumenta. ¿Cómo? A través de la palabra. No es a través de medios mágicos. No es a través de ir a encuentros y tener una vivencia. No. Finalmente, la fe es por el oír. ¿Y cómo? El oír la palabra de Dios. En el mismo Lucas, vamos a Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, finalmente, ahí vemos la obra intercesora de Cristo para Pedro, pero vemos cómo proviene esa fe de Dios. No es algo que logra el hombre, no es algo que proviene del hombre. Es un don. 1 Corintios 12:9. A otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. 9. A otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Siempre, don, fe. La fe es un don y a la vez es un fruto. Si va a haber una transformación en nosotros, va a haber fe en nosotros. ¿Y quién nos lo va a preservar? Siempre va a ser Dios. ¿De acuerdo? ¿Vamos claros? Ahora, ya hemos visto todo este esquema acerca de la salvación y cómo opera la soberanía. Es Dios, además, quien trae a sus hijos. Juan 6:44, la primera parte. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Es Dios. El Padre es el que nos va a llevar al Hijo. ¿Hay corazón lo suficientemente necio como para que se resista? No, lo vimos en Pablo. Vimos en Pablo cómo operó un corazón muy duro que vio a una persona morir y probablemente a más personas morir a sus pies y no se quebraba. ¿Pero qué pasó? Camino de Emaús, donde él quería, a Damasco, donde él quería matar a más de los cristianos, viene un encuentro con Dios. Y es Dios quien lo trae a Cristo. Negar esta obra de Dios, que es soberana sobre el corazón del hombre, sería negar la omnipotencia de Dios. No es el pecador que quiere, porque ya veremos cómo, a más adelante, cuando ya hablemos de la responsabilidad, ninguno quiere. Nosotros no hubiéramos podido llegar a Dios por quererlo.
No, todos somos enemigos de Dios, aborrecemos a Dios. Puede haber quien diga, ay, no, es que yo desde chiquito buscaba a Dios.